a la parte de electromagnetismo del curso de FEM. Y en este caso, esta actividad tiene tres objetivos principales. El primero es medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente. El segundo es generar una FEM y corriente inducida debido a un imán y utilizar la ley de Faraday para predecir esta corriente. Y como objetivo final es observar el comportamiento de un lanzador de anillos dependiendo de la configuración de los núcleos y también del material que están hechos estos anillos. Estos son los resultados experimentales para el experimento 1, 2 y 3 y nuestras observaciones para el experimento 3. El primer experimento es fuerza magnética en un conductor con corriente. La primera pregunta nos dice, ¿qué sucede con la fuerza magnética si se invierte el sentido de la corriente? La fuerza magnética cambiaría de dirección, lo que provocaría una disminución en la masa aparente a medida que aumenta la corriente. Esto porque la fuerza magnética aumenta proporcionalmente al incremento de la corriente. Y dado que esta fuerza es opuesta a la fuerza de gravedad, la masa aparente iría disminuyendo. Ahora, la pregunta nos dice que grafiquemos la fuerza versus la corriente. Para eso usamos los datos de la corriente y la fuerza y la función para la regresión lineal, la y regrés de los datos. Y esto nos da la ecuación de la fuerza y la gráfica la hacemos con las funciones de Markov. Y en la por último imprimimos la ecuación de la red. Esto nos da esta gráfica, la gráfica de fuerza versus corriente, con la ecuación ajustada F igual a 6.3345 y más cero. Para la tercera pregunta nos dice que grafiquemos la fuerza versus la longitud. Para eso utilizamos el mismo código que para la gráfica 2, cambiando los datos de longitud en centímetros y la fuerza en milínewtons. Usamos los mismos códigos y no imprimimos la ecuación de la recta. Esto nos da la siguiente gráfica con la ecuación ajustada F igual a 1.5094 por la longitud más 0.1655. La pregunta 4 nos dice, de las preguntas anteriores obtenga la intensidad del campo magnético en ambos casos. Para el primer caso usamos la fórmula F igual a IL por el seno del ángulo y eso lo igualamos a la ecuación ajustada de la corriente por 10 a la menos 3, ya que la masa de los datos es en gramos. Sabemos que L es igual a 8.4 centímetros y el seno del ángulo es igual a 1. De ahí nos sale que B es igual a 0.07541 teslas. Para el segundo caso, usamos la misma fórmula que en el primero y lo igualamos a la ecuación ajustada de la longitud por 10 a la menos 3. Sabemos que I es igual a 2 perios y el seno del ángulo es igual a 1. B es igual a 0.07547 teslas. Deberían ser similares ya que los imanes usados en ambos experimentos son los mismos y las discrepancias se deben a errores en la medición, ya que en el segundo caso no estamos contando el término independiente. Finalmente, concluimos que los resultados confirman que el campo magnético genera una fuerza proporcional tanto a la corriente como a la longitud efectiva del conductor. Valida las predicciones teóricas y muestra que el experimento logró cumplir su objetivo. En el segundo experimento, inducción electromagnética en una bobina, la primera pregunta nos dice, ¿por qué al hacer girar el imán se genera una corriente? Esto es debido a que cuando gira el imán cambia el campo magnético. Este cambio en el campo magnético en el tiempo produce un cambio en el flujo magnético en el tiempo, que siguiendo la ley de Faraday nos dice que se genera una FEM inducida. Esa FEM inducida, siguiendo la ley de Ohm, genera una corriente a través del conductor. La segunda pregunta nos pide calcular la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi dividido sobre el periodo. El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta y obtenido experimentalmente nos da un valor de 0.248 segundos, que reemplazando la expresión nos dice que la velocidad angular es igual a 25.335 radianes por segundo. La tercera pregunta nos pide calcular la corriente pico. Para esto nos da la expresión del flujo magnético. Primero calculamos el campo pico, que es igual al campo máximo menos el campo mínimo dividido sobre 2, que nos da un valor de 1.3895 militeslas. Para calcular la FEM, ahora derivamos la expresión del flujo magnético y lo multiplicamos por menos n, dándonos como resultado esta expresión. Y siguiendo la ley de Ohm, nos dice que la corriente es igual a la FEM dividido sobre la resistencia. ¿Y qué nos daría esta expresión? Ahora, para calcular la corriente pico, esta es la amplitud de la función corriente. Y nos va a dar un rango de valores, ya que la resistencia va de 0.9 ohmios a 1.8 ohmios. Entonces, la corriente pico, obtenida teóricamente, varía de 0.024 amperios a 0.048 amperios. Ahora, para calcularlo experimentalmente, restamos la corriente máxima a la corriente mínima y lo dividimos sobre 2. Esto nos da un valor de 0.043 amperios que se encuentra dentro del rango obtenido. La segunda parte de la pregunta 2, realizamos un programa en Python que nos permite estimar la corriente inducida a partir de datos de campo magnético. Para ello, primero importamos algunas librerías que nos van a ayudar con los cálculos, luego lo conectamos al Drive, en donde se encuentra el archivo TXT con todos los datos del sensor. El segundo paso fue justamente leer este archivo y guardar los datos en listas llamadas theory, priori
I1 original. Esa es referencia al tiempo original, al campo magnético original y a la corriente 1 original medida por los sensores durante el 0 a 5 segundos. Luego, nosotros hemos cortado estas listas simplemente dejando los datos para el tiempo 0,88 a 1,88. Eso debido a que nosotros identificamos que durante ese tiempo fue que nuestro campo magnético se comportaba como una función seno. Luego, nosotros realizamos la gráfica de esta función y nos dimos cuenta que habían ciertos picos. Esos picos, a la hora de derivarlos, nos iban a generar problemas, por lo cual nosotros decidimos entonces primero ajustar la gráfica. Y para ello utilizamos la función curveFit, que nos dan los parámetros que nos permite graficar una función seno lo más parecida a nuestros datos experimentales. El quinto paso entonces fue, una vez ya aplicada la función curveFit y obtenían los parámetros, graficar esa nueva función justo a nuestra gráfica experimental para ver si realmente coinciden. Y como nos damos cuenta aquí, sí coincidían. Una vez que tuvimos esta función campo magnético, la multiplicamos por el área para así encontrar el flujo magnético y luego la derivamos para así multiplicarlo por n y por menos 1 obtener la FEM inducida. Esa FEM inducida finalmente la dividimos por la impedancia y así obtuvimos la corriente inducida. Esa corriente inducida que hemos calculado a través de las leyes y datos de campo magnético la graficamos junto a la corriente experimental medida por el sensor. Y en este caso, el primer gráfico, el gráfico 6, nos dimos cuenta que algo no andaba bien porque los gráficos no coincidían. Pero de manera curiosa, realmente parecía como si fuese un espejo, ¿no? Que estaba invertida. Entonces nosotros decidimos graficar ya ahora no el positivo de la corriente que habíamos calculado, sino más bien lo que el sensor había medido, sino el negativo de la corriente que el sensor había medido. Y eso da como fruto la gráfica 7. Y ahí nos dimos cuenta que ahora sí coincidían. La amplitud un poco era una diferencia, pero era mínima a comparación del gráfico pasado. Esto nos lleva a pensar en que el software estaba calibrado de tal manera que estaba leyendo la corriente en el sentido contrario. Por eso es que no coincidían con el sentido de la corriente que nosotros habíamos definido de manera teórica. Pero una vez ya corregido este problema de signos, nos dimos cuenta que el programa que nosotros habíamos creado llega a predecir de manera bastante precisa el comportamiento de la corriente inducida. Sin embargo, también somos conscientes de que hay ciertas diferencias, producto quizá de la aproximación que hemos hecho de la función seno. Además que nosotros somos conscientes de que esa aproximación no es del todo cierta, ya que nuestro campo magnético no tiene un periodo fijo, sino que ese periodo va disminuyendo. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que hay una cierta diferencia. Y eso se puede ver a que nosotros hemos hecho una aproximación de nuestro campo magnético a una función sino perfecta, pero nos damos cuenta que realmente nuestro función campo magnético no se ajusta del todo. Entonces, esto ha originado que nuestra predicción teórica no sea totalmente respaldada por los datos experimentales. Si quizá nosotros hubiésemos creado una función teórica un poco más compleja, quizá con periodo variable, entonces ahí quizá ya nuestro modelo teórico hubiese predecido de mejor manera a los datos experimentales. Pero eso quedará para una nueva investigación y una futura investigación. Por lo pronto, podemos concluir que nuestro modelo teórico, calculado gracias a la ley de Faraday y a la programación, cumple bastante bien el predecir la corriente que se induce al generar un campo magnético variable. Pasamos ahora a explicar el último experimento, el lanzador de anillos. ¿Cómo funciona este? La corriente que pasa a través de los cables que conforman la bobina, y en ese sentido el lanzador, genera un campo magnético que incrementa el flujo magnético que pasa a través del anillo. Por lo tanto, siguiendo la ley de Faraday y de Lenz, se creará una FEM inducida que va a contraponer ese incremento del flujo magnético. En este caso, será hacia abajo el nuevo flujo magnético inducido, lo cual implícitamente requiere crear una corriente en sentido horario para que lo contraponga. Dado que tenemos flujos magnéticos opuestos, se genera una fuerza de repulsión, lo cual causa que el anillo salga disparado. El rol de la barra de hierro es que al ser un elemento ferromagnético amplifica el campo magnético y en ese sentido el flujo magnético que pasa por el anillo, y por lo tanto la corriente y la fuerza de repulsión. Respecto a la pregunta 2 sobre cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos en el experimento, tenemos que recordar la ley de Ohm, que la corriente no solo depende del voltaje, sino también de la resistencia. Es decir, un elemento que tenga mayor conductividad, es decir, menor resistencia, dejará pasar mayor corriente. En este caso, el cobre tiene tiene más conductividad que el aluminio. Sin embargo, también es más pesado. Por lo tanto, si bien fluye más corriente por el anillo de cobre que el anillo del aluminio, dado que tiene el mismo volumen, el peso del cobre se contrapone a la velocidad con la cual sale disparado. Por lo tanto, cae a una menor distancia. Respecto a la última pregunta sobre el anillo hueco, vimos que no fluye corriente.
¿A qué se debe esto? A que no es un circuito cerrado. La ley de Faraday solo aplica para un circuito cerrado. Y en ese sentido, nunca hubo fe inducida y por lo tanto no se generó un campo magnético que contraponga el campo magnético de la bobina y por lo tanto no hubo fuerza de repulsión. En conclusión, luego de haberlo observado, podemos concluir que las teorías que hemos visto en clase, ya sea de Biot-Savart, Faraday y Lenz, sí se aplican y nos permiten de alguna manera entender cómo funciona ese lanzador de anillos.